ICEPES y en alianza con la Universidad del Valle para hablar sobre la temática que nos ocupa en este día. Bueno, yo me llamo Armando Palau Aldana, soy abogado ambientalista, no tengo ni maestría ni doctorado, pues yo esas cosas, pues, estudié la carrera porque si uno no estudia no le dan la tarjeta provisional, no, mi querido Jair, y entonces nos queda muy difícil litigar sin tarjeta provisional. Bueno, pues a ver, en primer término vamos a decir, yo estoy en defensa de los humedales, entonces yo estoy en contra de la obra, para que lo hablemos claramente. La obra que fue concebida ahí, en un bosque seco tropical. Antonio dice que no existen bosques secos tropicales. Bueno, ese debate lo haremos algún día. Pero el Instituto Alexander Humboldt, que es un instituto pues muy serio, ahí estuvo Batiz, que es un personaje de la ciencia muy interesante, pues ustedes podrán ver ahí, ¿no? Él hace una clasificación de los distintos bosques, ¿no? De los andinos. Bueno, ahí está la diapositiva. Y reconoce, por supuesto, el bosque seco tropical. No solamente lo reconoce el Instituto Alexander Humboldt, que es una entidad científica adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que además lo reconoce la literatura, porque al estar nosotros en el valle geográfico del río Cauca, que se desprende de ese río Cauca, el delegado del gobernador yo lo digo ahí en el artículo que repartí, del gobernador del Cauca, dijo en la CBC en estos días que el departamento del Cauca nos entregaba un río Cauca limpio. ¿No les parece la desfachatez tan berraca hablada? Y entonces se les olvida que el valle geográfico del río Cauca, que es el valle interandino, es decir, entre la cordillera occidental, ¿no?, que nos separa del Océano Pacífico, del Mar de Balboa, y la cordillera central, pues ese valle geográfico empieza ahí. Entonces la caña de azúcar empieza desde allá, porque la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca fue creada por y para los cañicultores, para domesticar las corrientes de agua superficial y permitir que todos los limos que nutren este valle geográfico hicieran entonces. 1954 el general Rojas Pinilla pues le dio la razón a estos señores que ya llevaban pues desde principios de siglo, Jair, desde principios de siglo que está Manuelita. Y entonces vino la CBC, el segundo director de la CBC fue Henry Eder, que hace poquito fue otra vez representante del presidente de la República en el Consejo Directivo de la CBC. Entonces domesticaron las aguas, y entonces para domesticarlas había que hacer un embalse. Para domesticarlo, ponerle perrero de mano, había que hacer un embalse allá en Suárez, para represarlo ahí, para bajarle la fuerza un poquito, porque es que esa fuerza en ese valle aluvial, ese río que va buscando pasar de la cuenca alta del río Cauca a la cuenca media, pues entonces se va abriendo paso, porque es una parte plana, no está encañonado entre las dos montañas. Las dos montañas han dejado una superficie como si fuera una mesa de billar. Dicen los ancestros que eso era una gran laguna que se rompió por el cañón del Tata. Entonces, esa corporación, eso es una misión, es una cosa misional. No es que los funcionarios muy queridos, aquí pues saludo a la colega y viejos amigos de la CBC, ellos no son los que han diseñado el libreto. El libreto lo ha diseñado el cartel de la caña de azúcar. Yo le llamo el cartel de los pirómanos de la caña de azúcar, porque son unos incendiarios, esos tipos felices quemando. Y entonces la queman desde 1970. ¿Por qué la queman? Pues porque al quemarla usted hace un proceso industrial a campo abierto, después usted le alivia algo así como el 40% de peso, por eso es que los camiones tienen 4 o 5 vagones, la lleva precocida. Es como cuando usted compra unas empanadas precocidas, no es sino caliente el aceite, chumbulos las echa ahí. Esos son los señores, los grandes depredadores del valle geográfico del río Cauca, son el cartel de los pirómanos de la caña de azúcar, que son 12 ingenios cañicultores. Y ahora demostrar, porque hay que decirlo para el contexto, que el alcohol carburante
Es decir, el alcohol, el 10% de alcohol mezclado con la gasolina, pues es más contaminante. Ya los estudios están acabados. Entonces se les va a acabar el jueguito. Eso esperamos, pues, que se les acabe el jueguito. Porque es que resulta que a los señores les dan subsidio. Y entonces les dan subsidio, ellos queman, han secado humedales, toda la cosa. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos de 10.000 especies de aves en el mundo, Colombia tiene 2.000. Tenemos la quinta parte. ¿Por qué? Se van a preguntar ustedes, porque es que nosotros estamos, o sea, por eso era que era tan difícil ganar la presidencia. Yo no soy petrista, yo soy gaitanista, dice Jair Zapata que yo soy gaitanista. Bueno, yo no sé, en todo caso solo sé que nada sé, pero lo que sí quiero decir es que era muy difícil ganar, porque los señores están en una esquina que es estratégica, pues, estratégica. Imagínense ustedes, el mar Caribe a un lado, el mar de Balboa, el mar Pacífico al otro lado. Afortunadamente está el tapón del Darién, porque si no ya habíamos tumbado esa selva espectacular que hay. Y eso que regalamos aquí, unos calandracos infames regalaron el estado de Panamá, que era de Colombia. Entonces, esa esquina pues, es una esquina fundamental. Es que tan fundamental es que si los tipos quisieran, harían otro canal. Por ahí por el Golfo de Morrosquillo entran y salen acá a Turbo, ¿no? Es que se llama, donde quieren hacer esa otra represa, ¿cómo se llama? Ese puerto de aguas superficiales. Entonces, esta riqueza todavía nos quedan unos pedacitos. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿No control remoto? Bueno, entonces, miren, nosotros contábamos con 61 millones de hectáreas de bosques. Colombia tiene 114 millones. La plataforma pues continental tiene. Entonces teníamos 61, más de la mitad. La tabla había alcanzado un 42% de la producción total de madera, según el Banco Mundial. No estamos hablando pues que sea el Partido Comunista, el Banco Mundial. Y entonces esa página Mongabay dice que Colombia durante los últimos 30 años ha deforestado cerca de 7 millones de hectáreas de bosque. El 5% del territorio nacional, equivalente a Risaralda, Quindío de Antioquia. Tan solo el año pasado se talaron más de 171.000, comprometiendo la biodiversidad y la oferta hídrica. Entonces, 114 millones de toneladas, y el Censo Agropecuario Nacional en el 2015 dijo que 42 están dedicadas a la agricultura. Y oigan bien esto, 38 al pasto, donde pastorean 25 millones de cabezas de ganado y solamente 4 hectáreas dedicadas a los productos de pancoger. Entonces ustedes se ponen a armar todo ese rompecabezas y el desplazamiento, el paramilitarismo, pues está agenciado, ¿por qué? Pues por los ganaderos. Eso no necesita ser pues adivino ni haber estudiado pues en la Universidad del Valle, que es una prestigiosa universidad, para llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, en esas 38 millones de hectáreas, pues en los últimos años esos tipos se han comido 7 millones. Y lo más grave es que cuando hay migraciones, asentamientos, entonces las migraciones, los campesinos van y domestican la tierra, y cuando ya la han domesticado, cuando han quitado toda manigua, chumbolún, le echan el esma, se van porque esto no es de ustedes, y les quitan el pedacito de tierra. Esa es la historia de nuestro país. Y esa es la historia del Valle Geográfico del río Cauca, de una cartel de pirómanos de la caña de azúcar que echa glifosato. El glifosato es un defoliante, es un madurante, ayuda a que se madure la caña, se seca la hojarasca, facilita, pues se quema después, y entonces resulta que si usted tiene una finquita al lado, chumbulum, pasa el glifosato y le quema toda la cosecha. Entonces, si usted tiene a alguien que lo asesore, como el doctor Jair Zapata, pues entonces se recomienda que usted venda la finca o que haga un contrato de arrendamiento de cuentas en participación. Y los señores le hiervan la finca, se la siembran, se la cosechan y después le dicen, ¿cómo quiere que le paguemos? ¿En cash money o en bultos de azúcar? Así son ellos. Entonces,
claro, han ido acabando con los humedales, ¿por qué tantos humedales en el valle? Pues porque el río en esa furia, y en ese paseo, Chumbulún cambiando, iba dejando madreviejas, y entonces iban quedando humedales. Esa es la razón de ser. Y aquí este señor Jorge Iván Ospina, ¿no? Después de que un narcotraficante mata a Ballesteros llamado el hondureño, que iba a hacer un chalet, ahí nosotros descubrimos, pues, cuando es que ahí de un Sherlock Holmes se descubrió esa cosa, toda esa documentación y ¡chum! Plan de demarcación y no sé qué más cosas urbanístico para el chalet del señor hondureño. Y entonces la fiscalía le hizo extinción del dominio. Por supuesto que todo lo que ustedes me van a escoger entre el narcotráfico y lo que no es narcotráfico, pues nada que tenga que ver con el narcotráfico, ni más faltaba que fuéramos a colitar aquí, pregunta no viene al lugar. Entonces, le extinguieron el dominio a través de una cosa que llaman que el Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado, o sea que al crimen desorganizado no lo persiguen, solamente persiguen al crimen organizado, así se llama, Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado, no le estoy hablando un centímetro de mentira. Y entonces le quitaron eso, pues le extinguieron el dominio al hondureño, entró en desgracia al hombre, y le pasaron el predio al Incoder, no sé qué más cosas, dijeron, no, venga para acá el predio, vamos a vender ese predio, y apareció un personaje de apellido Rojas, ¿se llama Diego? Mauricio Rojas. Entonces Mauricio estaba asesorando a Metro Cali para comprar, a ver dónde era quien compraban, y el hombre dijo, no, pues va a comprarle esto al fondo, lo compra en 4.500.150.000 metros cuadrados, y después le vende a Metro Cali 50.000, se lo vende por 15.000 millones. Es decir, que si yo compro 150.000 en 4.550.000 valen 1.500. Está fácil la matemática, ¿cierto? Y después el hombre dice, no, pues como es para Metro Cali, entonces se lo vendo en 15.000. Entonces el hombre, pues, eso mejor dicho, el hombre descubrió la pregunta filosofal de cómo era que se tocaba una piedra y se hacía oro. ¿No? Aquí tenemos una antítesis. Aquí hay una antítesis que llamaba, o se llama, yo no sé si Fernando Londoño Capurro vive, porque él todo lo que tocaba lo quebraba. Quebró Char, quebró la Suzuki, quebró el pueblo, todo lo que... Una vez había una piedra allá en Felidia, entonces no sabían cómo hacer para ponerle explosivo. Yo, llamen a Fernando Londoño, que toque la piedra y él la quiebra. Resolvemos el problema con esa cosa. Bueno, entonces miren. Entonces ahí estamos viendo el grave problema. Miremos la diapositiva siguiente. Ahora es que eso es demoradito, ¿no? Bueno. Entonces miren. En medio del valle aluvial del río Cauca, que se caracterizaba por una vegetación de humedales y bosques inundables, el bosque seco tropical del Cortijo, en el transecto del río Lilí que atraviesa la carretera panamericana, entre el valle de Lilí y Bochalema, nada más y Bochalema, no, ubiquémonos en la Universidad Autónoma de Occidente, en un extraordinario paraíso que emerge bajo la calidez del trópico y alberga el humedal léntico, en un maridaje que propicia su alta biodiversidad, donde se hospedan disímiles ejemplares arbóreos con especies pioneras que reciben como huéspedes frágiles líquenes, bromelias, orquídeas, capote y musgos, especies en veda nacional desde 1977, por el aquel entonces Inderena, esa veda todavía continúa. Concurren 43 especies de aves, 5 de ellas asociadas a hábitats acuáticos, pertenecientes a 24 familias. También residen ahí tortugas dulce acuícolas, mariposas, ranas, diversidad de murciélagos, guatines, armadillos y perros de monte. La vecindad con el río Lindío ocasiona que el Cortijo, como humedal léntico asociado al bosque seco tropical, se haya mantenido durante las últimas 3 décadas. Indiscutiblemente es un humedal léntico, pues por supuesto, porque es un humedal que de producto de todas las escorrentías en la época de invierno se amplía y en las épocas de verano se recoge como un charco. Esa es una de las características de los humedales lénticos, según dice la definición de Ramsar. La definición de Ramsar es una convención. La gente decía, ¿qué vamos a hacer con las migraciones de pájaros si de un momento de las aves, no de los pájaros de al norte del valle, las aves, que resulta que ellos tienen unos aeropuertos, que son los humedales? Entonces Chumbulún aterrizan ahí, o acuatizan mejor, ¿no?
Y entonces ahí bailan y se bañan, y entonces mientras está bañando ven al otro que está bañando y se enamoran y y copulan, y eso es una maravilla, eso es un festival extraordinario que se arma ahí. Entonces se llamó Convención Ramsar para la defensa de la migración de aves de importancia internacional, así se llamó inicialmente. Por allá en Ramsar, para eso en el Irak, yo me confundo con eso. Y entonces los señores después empezaron a darse cuenta que los humedales tenían otras atribuciones, otros atributos. Entonces empezaron a ver, eso ayuda para conservar la regulación de las aguas, como despensa, cada 2 años se reúnen y le van colocando ahí, ¿cierto? Algún atributo. Entonces, ese humedal, pues hay unas reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? Mire, en ese humedal de 1973, esa convención de Ramsar, se demoraron aquí como todo nos llega tarde, se demoraron, pues imagínense, después de cuántos años, y es que ahora sí hay un gobierno nuevo, pues ojalá que así sea, Dios escuche y todas esas cosas. La ley 357 de 1997 ratificó la convención de Ramsar. Y esa convención tiene un instrumento importante que es la resolución 157 del 2004. Y ella dice, usted tiene que coger, delimitar, zonificar y caracterizar qué hay allá adentro, qué hay en esa humedad, ¿sí me entiende? Qué bichos, esto, lo otro, todas en macroinvertebrados, todas las cosas que saben aquí los biólogos. Y después vino otra resolución que es la 196. Pero resulta que en Ramsar, o en Ramsar como se dice, determinaron que había que hacer una lista de humedales de importancia para meterlos en la lista Ramsar. O sea, los que tenían más apellido, pues más importantes, más grandes, toda esa cosa. Y entonces colocaron, pues que hay listados, aquí está pues la laguna de Cocha, la laguna de Guatavita, todas esas cosas que hay por acá, ¿no? Y algunos ríos. Pero ustedes han escuchado hablar que ya los recursos naturales son sujetos de derecho. No es que ellos tengan los derechos que tenemos el ser humano, sino que es un sujeto de derechos porque hay una ligazón, hay un nexo de causalidad con los derechos de las personas. Por ejemplo, el río Cauca fue declarado sujeto de derechos porque primero se declaró como sujeto de derechos a las generaciones futuras, y las generaciones futuras tienen derecho a gozar del río Cauca, para que entendamos rápidamente la noción, ¿cierto? Entonces resulta que todos los humedales, pues dijéramos, de acuerdo al artículo 13 de la Constitución, que recoge el derecho a la igualdad, que es una noción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No, la primera revolución fue en Estados Unidos, la gente cree que fue Francia, después fue Francia, pero en Francia vino pues la famosa Declaración de los Derechos del Hombre, que recuerden ustedes, Antonio Naillo las traduce acá y las trae. Entonces, todos los humedales tienen los mismos derechos. Pablo Neruda dice, la selva es una sola raíz bajo la tierra. ¿Correcto? Pero no, aquí les dio porque que hay unos de más importancia y otros de menos importancia. Dice que aquí hay una cosa muy complicada y es la segregación. A mí me llamó la atención, yo dije, pero llegó Petro a Palacio de Nariño, no me quedé viendo la cosa, ¿no? Y resulta que van a llamar a todo el personal ahí. No había un solo negro, una sola negra en todo el personal. Todos eran desteñiditos ahí, un montón de indios y tal. No. Eso le quiere decir a uno entonces que allá el señor Duque que va saliendo con la señora mamá y con el hermano y tal, pues son racistas. Es que eso es racismo estructural, eso es una cosa, pues ojalá que Francia, pues que ahora tiene un papel, es una mujer extraordinaria, pues pueda lograr. Eso no está fácil, ¿no? Porque el reto es duro, porque la gente la saludan así, pero por la espalda le hablan a uno carreta. No, yo lo sé, mire, yo lo sé porque yo fui asesor de Agustín Valencia, que fue el primer representante de comunidades negras. Y entonces cuando no sabía que yo trabajaba con él, decía, no, esos negros y madres, que negro ni el teléfono, y jodían y todas esas cosas. Y entonces cuando uno le decía, ¿pero qué es lo que pasa con los? Ah, no, pero no, que era un chiste. La
gente muy jodida. Bueno, entonces mire. Esto, la llegada mía a esto es porque la comunidad se reúne, líderes como Jair Valencia, como otros compañeros, Germán Escobar, que está por allá en Andalucía esperando que le demos línea para hablar, el pobre debe andar allá. Bueno, y tantas personas ahí armaron efectivamente una carpa a la resistencia y todas esas cosas. Y entonces pues me pusieron a negociar a este señor y eso pues salí tumbado, pero bueno, esas son las causas que nosotros hacemos, ¿no? Yo digo que salí tumbado porque mira, ahora quiero decir esto, por supuesto que lo hacemos con el mayor de los propósitos. Y lo voy a decir aquí en la Universidad del Valle. Nosotros pedimos una medida cautelar, que se detuviera las licencias ambientales, todos los permisos que dio la CBC, ¿no? Que permiso de aprovechamiento forestal, para cortar luguado y no sé qué más cosas, que permiso de ocupación de cauce, es decir, que hay que hacer un puente, entonces hay que ocupar el cauce, entonces hay que poner unos pilotes ahí, bueno. Entonces, hombre, no, pues espere, vamos a suspender esto, porque aquí hay que salga el proceso. ¿De qué año es el proceso ahí? 2017, ya llevamos 5 años, un lustro, hay que cumplir una torta a la berraca de ese proceso. Entonces, imagínense ustedes que el tribunal aquí negó eso y dijo, no, eso de miedo, primero hagamos un estudio, que hagan un estudio para ver si, que el estudio diga, para ver si es necesario o no amerita hacer la suspensión. Afortunadamente apelamos, y entonces el Consejo de Estado, sí, el señor abogado tiene la razón, suspenda eso. Pero ya el estudio lo habían contratado. Entonces contrataron a la Universidad del Valle. Y ahí es donde viene el garrotazo. Aquí hay unos señores, pues, con doctorados, pues, postdoctorados, título del postdoctorado, la importancia del hueco en el CD. Bueno, unos doctorados, la cosa más impresionante del mundo entero. Son tiempo completo. Profesores titulares, se ganan una plata, pues, que más o menos corresponde a todo el esfuerzo académico que han hecho. Y cuando se contrata, porque aquí vienen contratando, la CBC los contrata, la alcaldía los contrata, la gobernación los contrata, y entonces salen unos contratos costosísimos. Y los señores que son profesores les pagan, además de su salario, por prestar esos servicios. Y entonces yo dije, venga, ¿cómo así? Es una vagabundería, tenemos que acabar con esa vagabundería. El SINARA es un instituto de lo más prestigioso que hay, pero nosotros no podemos, a mí me van a tener que aclarar, el señor Varela me va a tener que aclarar cuál es la forma jurídica del SINARA. Porque miren, la cuenta la pasaron, hicieron el estudio, mal hecho el estudio, porque eso fue una comisión, cada uno se reunía, y llegó Jaime Cantera y unió esos retazos ahí. Jaime Cantera fue el mismo que dijo que allá en, ¿cómo se llama? La bahía esta nuestra, allá yendo para Buenaventura, Parque Nacional, vía Málaga, Uramba, Málaga. Que eso, no, esto ahí no pasa nada, hagan esa. Tuvimos que traer un español para que dijera que el tipo estaba equivocado. Jaime Cantera, pues que es una de las vacas sagradas de la Universidad del Valle. Oh, qué cuentos. Y entonces cobran un montón de plata. O sea, fuera del salario cobran plata. Entonces resulta que, ¿cómo es que es el cuento? Es que la plata es de nosotros. Y entonces hicieron un estudio. Entonces, claro, el tipo llegó y armó una colcha de retazos y sacó con unas conclusiones. Las conclusiones de eso lo que dicen es que lo pueden contratar a él para hacer el plan de manejo ambiental, para hacer ahí el terminal. Eso es lo que dice en última. Eso es lo que dice. Qué bueno que los impactos los hay, pero se pueden mitigar, que que esto y que lo otro. Entonces, el estudio costó 10 millones. Y al tiempo el Fondo para los Derechos Colectivos de la Defensoría del Pueblo dijo que quedaban 70 millones, y de 10 millones pasó a 70 millones, todos cuadraron las vainas y los señores llevaron 70 millones. Yo al principio decía, bueno, son 10 millones, a mí me pagaron 12 millones, por lo menos estoy ganando un poquito más que ellos. Pero resulta que ahora, ¿qué pasó? Se les acabó el sur, no tienen licencia. No, es que con toda la plata que me han dado y no compran licencia. ¿Qué es esta vaina? Afortunadamente ahí estamos en crítica y pensamiento ambiental transmitiendo. Bueno, ya pagaron eso rápidamente. Bueno, entonces, todas esas cosas que están en el humedal le quitan el predio al señor, pero aquí el volteo, ¿no? El volteo de tierras. El narcotraficante que pierde el predio finalmente recupera el valor del predio. De ahí que haya costado 15.000 millones de pesos. Porque el señor no está muerto, y si está muerto está la familia, o está el que sea, o el que le sigue jurisdicción, todas las cosas. Entonces, está muy bien ahí, me copiaron. ¿Verdad? Ese instituto Humboldt
Dijo, los bosques secos tropicales, los ecosistemas más amenazados en todos los trópicos, quedando en Colombia aproximadamente un 8% del área original de bosques y tan solo el 5% protegido en reservas, precisando que en la zona plana o valle geográfico del río Cauca se caracterizaba por una vegetación de humedales, bosques inundables, región con la menor extensión de bosque seco, aquel en donde se presenta la mayor vulnerabilidad a nivel nacional. Entonces la Universidad del Valle va a tener, aquí tienes una maestría en paisajismo, pues van a tener la famosa y prestigiosa Escuela de Arquitectura y de Ingeniería Civil. Los señores llegan a un bosque, ¿no? Y dicen, no, ese árbol no debe ir ahí. Entonces quitemos el árbol, porque aquí debe ir un edificio y acá un lago, Entonces cuando empiezan a disección, ¿me entienden? En vez de llegar a donde está y decir, hombre, ¿cómo podemos hacer un desarrollo urbanístico respetando a la naturaleza? Ese es el reto que está imponiendo, pero no, aquí es al revés. Aquí es al revés. Y entonces al revés es que llegan y trastean una humedad que está aquí, lo trastearon por ahí a la punta. Nosotros yo le gané un proceso a la CBC, al Ministerio de Medio Ambiente, allá en Dapa, Carisucio. Y una montaña la movieron. Fueron capaces de mover una montaña. Para reducirle los linderos a la Reserva Forestal Nacional Dapa, Carisucio. Con tan mala suerte que tenía, pues, por decirlo, me perdona la palabra, un amante. Y la amante era el parque, la Reserva Forestal La Elvira. Entonces los linderos dicen que la una linda con la otra. Entonces si corrían, quedaba pegada la Elvira. Entonces quedó dentro del parque. Y ahí estamos haciendo maromas, pues, para que unos compañeros de la CBC, hay una persona, ya me olvida el nombre de esa señora, y eso denle y búsquenle la comba al palo y y bueno, ahí estamos. Le ganamos en segunda instancia y llevamos como 4 años para que cumplan esa sentencia. Y a mí no me interesa meter a nadie a la cárcel, yo no creo en la justicia penal. O sea, yo no es que no crea que el que la hace la paga y hay que meterle a la cárcel. Eso dijo Petro, que el que la hizo la paga, eso es el código de honor de la mafia siciliana. El que la hace la paga. Tiene que ser así. Porque los calandracos están en grandes clubes de la policía, en grandes clubes del ejército, y los pobres muchachos, los 9 muchachos de Puerto Resistencia, allá metidos en una cárcel en Jamundí. Y una muchacha enfermera de aquí de la Universidad del Valle que ayudó a tratar de resolver todos esos heridos que generaban, está en una cárcel de alta seguridad de Jamundí, una muchacha de apellido Cuero. ¡Qué injusticia, por favor! Entonces, nosotros estamos diciendo que ahí no tiene por qué ir ese terminal. Porque resulta que ese pedacito, eso tiene 50.000 despropósitos, por supuesto que sí. Bueno, yo creo que podemos pasar. No, espérame. Hay una turbia historia. Y en esa turbia historia cuenta Jorge Iván Ospina, el actual alcalde. Y eso que ya ahora está Jorge Iván Ospina, Ruta 2. Entonces la jefe jurídica de la alcaldía anunció que me iban a instaurar un denuncio penal por injuria y calumnia. Cuando eso es un querellable, doctor Jair, usted que litigó en penal. Y yo no dije que la alcaldía era una entidad en donde todo salía caro y que Jorge Iván tenía una inmensa responsabilidad por los hechos que cobraron la vida de muchos muchachos el 28 de abril y el tiempo siguiente. Y entonces, ¿qué me instauró un denuncio? Por supuesto que no lo han instaurado, pero entonces ahí me están diciendo en el Führer que yo soy, ¿no?, un calumniador y una persona que injuria. Y la señora, que es una empleada pública, le está prestando unos servicios particulares al alcalde. Pues esas cosas no pueden seguir así. Entonces, este señor fue el que aprobó el plan parcial. El plan parcial, para que ustedes lo entiendan, no es un POT chiquito. Un plan de ordenamiento territorial chiquito. Entonces yo tengo esta tierra, entonces digo cómo la vamos a organizar, por dónde va la vía, qué lago voy a mover, qué bosque va a tumbar, todas las cosas pues la concepción tradicional, cuando la cosa debería ser al revés, ¿no? Los inventarios hay que volverlos a hacer. Bueno, yo creo que yo no sé cuánto tiempo llevo, pero la idea no es cansarlos. Entonces miren, miremos aquí. En la inspección ocular, aquí estaba el plano. A ver, doctor, ahí que mantiene documentado PAN el plano. ¿Dónde estamos parados? Le preguntamos a los de Metrocali.
No, estamos aquí. ¿Cuánto tiempo lleva, Antonio? ¿Cuánto tiempo llevo? 28. ¿Cuánto tiempo me queda? 12. Perfecto. Entonces, estamos parados aquí. ¿Y dónde está el humedal? Ah, juepucha. No, el humedal. Y fuimos a donde estaba el humedal. Y ahí no estaba el humedal. El humedal estaba en otra parte. ¿Se acuerdan? No me deja mentir el doctor. Y entonces, todo el mundo quedó así. Ah, Antonio estaba allá también. Y Antonio había llevado pantaloneta para tirarse al humedal. Pues no pudo. Entonces quedamos como los terneros, mamando todos. Sin embargo, el magistrado Jonery Chávez Bravo, otra vez, pero aquí está crítica y pensamiento ambiental, que se peguen a crítica y pensamiento ambiental, que es más efectivo que ese programa de la universidad. Bueno, entonces miren, ¿cómo les parece que el magistrado dijo estas cosas aberrantes? Todos los procesos que el magistrado Jonery Chávez Bravo me ha fallado en contra, se los he ganado en el Consejo de Estado. Eso es una satisfacción profesional. Que el bosque seco tropical que había ahí, hay que esperar a que se conecte, Antonio. Hay que entonces tomamos un vasito con agua, porque aquí no ofrecen espero nada, hola. Ahí está agua, pero eso es agua del clima, y agua plastificada. Muy horrible. Bueno, no habiendo más. El doctor Antonio poniendo estas cosas aquí, qué cosa tan horrible, hola. Hay unas cosas que venden de cristal, doctor, también venden en esas cosas, complejos de cristal. Bueno, entonces, no hay identificada conexión. Dulce María, hay que hacer un rosario para que eso vuelva a conectar. Dulce María Bonivalle. Bueno, es que lo vamos haciéndole malo porque el público se nos duerme. Vea, entonces, el señor dijo, no está claro que sea un bosque seco tropical porque estamos en toda la región es un bosque seco tropical. O era un bosque seco tropical, dijo el magistrado. Y entonces, ese pedacito de bosque seco tropical que el demandante alega, el apoderado de los accionantes, pues no aparece enlistado en la lista del Sistema Nacional Ambiental de áreas de especial importancia. ¿Cómo le parece esa barbaridad? La Constitución no dice, se protegerán los ecosistemas que hayan sido debidamente enlistados, y donde el legislador no distingue, no les es dado al intérprete distinguir. Regla elemental de derecho, si usted no se la sabe, no pasa del primer semestre. Y con esa salió el señor Jonery Chávez Bravo. Y entonces unas pruebas que le pedimos para que se aclararan, porque cuando yo le doy a usted un informe, usted tiene derecho a decirme, venga, acláreme esto, porque usted está diciendo que aquí da 5, si usted dijo que eran 2 más 2, uno aclara, ¿cierto? ¿No? Y entonces no hizo las aclaraciones. Presentó la ponencia a la sala, porque es una sala con 3 señores, y entonces el ponente dice, esta es la ponencia mía. Y le dijeron, no, mira, eso hay un montón de cosas oscuras ahí, andá a hacer una prueba, y le devolvieron eso. Y entonces el señor empezó, primero pusieron 2 peritos, esos señores les dio daño de estómago, y dijeron que no, que eso era muy poquita plata, que y dijeron, no, eso de quién era Ballesteros, no, abrámonos del parche, y abrieron del parche. Después se lo pasaron a la Universidad Autónoma de Occidente, la Autónoma de Occidente dijo que no tenían yo no sé qué más cosas, que esto y y después se lo pasaron a la Nacional de Palmira, y después la Nacional de Palmira dijo que no podía obtener unos contratos, y Chumbulú se lo pasaron a la Universidad del Valle. Y una señora de aquí que no me acuerdo el nombre, créanme que no me acuerdo el nombre, porque yo no tengo tiempo para aprenderme nombres de personas que hacen las cosas de manera incorrecta. Dijo que no había el personal. Oiga, es que yo no le abrí un disciplinario porque le demostré que había, no solamente que había el personal, sino que ya habían hecho un estudio para sacarse del bulto, ¿no? Ya habían gastado los 70 millones y entonces ahora no le iban a dar. Dijeron, no, eso le va a tocar gratis. Entonces dijeron, no, entonces abrámonos del parche. Entonces no hicieron el examen. Entonces el señor dijo que eso estaba muy demorado, el de Metrocali estaba presionando y dijeron, no, vayamos con lo que hay. ¿Y qué era lo que había? El tribunal había dicho aspectos oscuros que son necesarios dilucidar. Y resulta que aquí, ya con esto voy terminando,
aquí lo que dice la duda metódica que confeccionó René Descartes, un gran geógrafo, un gran matemático. Esa duda dice: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces esa duda que nos sirve para, a través de la duda, descubrir los caminos hacia la verdad, primero fue utilizada en el derecho penal, dubio in pro reo. Si hay una duda, pero ¿cómo hizo para matarlo si el tipo no salió del salón? No, pero es que era con el revólver de él y le hicieron el guantelete. No, pero eso no puede ser. Entonces la duda favorece al reo, ¿cierto? Aquí cometieron una barbaridad, y Petro está de presidente, cometieron una barbaridad. Dijeron que como había un denuncio penal contra la Negra Piedad, que hasta que no resolviera eso era mejor que se hiciera por un lado. Le violaron el principio constitucional de inocencia y la presunción de que si no está establecido no lo puede usted acusar, y cogieron, la sacaron del baile. ¿Quieren conectarse? Doctor, ahí se lo mandé el enlace a su WhatsApp, está ahí. Ahí está en el WhatsApp, por favor, tengo un tipo versátil. No, es que no recuerdo esa cosa, eso es casi en alfanumérico. Bueno, ya voy terminando, Antonio. Entonces, luego vino la dubio in pro labore. En un contrato laboral, cuando hay una cosa que no quedó muy clara, no, que usted no me dijo si eran 7 horas o 8 horas, esa duda favorece al trabajador. Y luego se confeccionó dubio in pro natura, que quiere decir que el que hace una obra tiene que demostrar que no va a contaminar, y no es la comunidad la que tiene que demostrar que el señor está contaminando. Son dos cosas muy distintas. Y el señor se pasó por la faja el principio de precaución que condensa la dubio. Ese principio está en la ley 99, que dice que no se puede alegar la falta de certeza absoluta científica para tomar medidas en defensa. Bueno, entonces mire, les quiero decir esto. En esta pelea, eso está en el Consejo de Estado, esperemos que el Consejo de Estado salga avante con eso. Pues en esa, por ejemplo, en ese tema que les estoy hablando del DAPA Carisucio, el tribunal, después de tanto bolear, porque eso aquí le toca a uno bolear, seguramente por eso mi cuerpo no me deja dormir más, yo duermo 4 horas, pues por supuesto que le queda faltando a uno, porque uno tiene que estudiar y estudiar y estudiar, y esto aquí no es de puro cuento. Y leer, porque es que toca luchar contra el establecimiento, convencer al magistrado de que la contraparte no tiene la razón. Y entonces resulta que la contraparte es una entidad fundada desde 1954. Pucha, nació 8 años antes que yo. ¿No? La CBC tiene más edad que yo. Claro. Más edad que Jair, por supuesto. Entonces, imagínense ustedes que no es fácil. Y contra el ministerio. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo es que un señor ahí que anda en una bicicleta le va a ganar a esas entidades? Bueno, entonces ya que aquí vino pues él, ¿no? El acosador. Bueno, entonces miren, ya vamos a terminar, doctor. Entonces les quiero decir esto. Nosotros estábamos logrando en una puja en el que la CBC se desprende de realizar el plan de manejo ambiental de la cuenca y el plan de manejo del humedal. Estábamos en la puja, pero se atravesaron. Nosotros tuvimos discrepancias con Germán Andrade porque nos pareció absolutamente desafortunado eso. El proceso que estábamos haciendo era un proceso en el que estábamos tratando de sacar la construcción de un plan de manejo ambiental del humedal. Es que nadie sabe dónde queda el humedal. Todos los mapas que hay ahí son mapas. Pero los mapas no representan la verdad, porque la tierra es dinámica, Antonio. Y entonces el agua que estaba por aquí, la pregunta que está por acá, se le corre a uno. Entonces nosotros vamos a tratar de retomar porque es lo importante. Y lo importante, y vuelvo, con esto ya termino, el bosque seco tropical alberga el humedal. El bosque que no le gusta aquí al maestro Antonio, no tiene tiempo ya de hablar de eso porque nos tiramos esto, nos agarramos a plomo aquí, yo traigo un revólver ahí de 5 tiros. Bueno, en todo caso, pues quiero agradecerles a ustedes la atención y decirles que si hay un nuevo gobierno no quiere decir que eso nos vaya a garantizar todo. Tenemos que aprovechar para hacer las acciones legales pertinentes, las acciones constitucionales, los derechos de petición. Tenemos que pedir, no podemos esperar a que el Señor nos entregue. Vamos a pedirle a la ministra de Ambiente que cambie la resolución de elección de los consejeros directivos, porque hay un señor Julián Rentería, cuando yo estuve, que él se quedó, yo estuve del 2004 al 2006, todavía está ahí. Una señora Rosita Solís, yo la tengo denunciada penalmente a nombre de las comunidades negras, y ahí lleva años. Y entonces resulta que la dinámica del medio ambiente no puede ser para que la gente se quede atornillada ahí.
¿Sí me entienden? Y es clave que la sociedad civil pueda participar en todos esos espacios y que tengamos el coraje, porque es que la tierra nos pasa cuenta de cobro. Yo sé que, yo no es que quiera sacar en limpio aquí a los funcionarios de la CBC comprometidos, que llevan muchos años, hay unos que no lo hacen bien, pero es que de todos modos hay una política, y esa política somete, es una política más soterrada, ¿sí me entienden? Y no es fácil. Yo, ya este es el último cuento, denuncié a Henry Eder, porque Henry Eder estaba en el consejo directivo de la CBC. La ley 80 dice que usted no puede celebrar contratos entre una entidad y otra entidad cuando una persona pertenece a las dos instancias directivas. Henry Eder pertenecía al Consejo Directivo de la CBC como delegado del presidente de la República y al Consejo Superior del ICESI. Y entre las dos entidades firmaron un convenio. ¿Y sabe quién era el procurador? El inquisidor Ordóñez. Y me dijo que la queja mía era muy enredada y que por lo tanto la archivaban. Con eso termino. Muchísimas gracias, su señoría. Bueno, muchas gracias al compañero abogado, hombre de las luchas ambientalistas durante muchos años, ¿no? Un hombre que ha estado pues, liderando todos estos procesos de... Y tantas flores, doctor Antonio, y me siento como un florero. En concreto, Ya. Entonces, como dice el hombre, Jair, que siga. ¿cuál es el problema que tenemos? Puedes venir, Jair, ¿me puedes traer un libro, por favor? Muy bien. Entonces, frente a este valor de, digamos, de experiencia que hemos tenido en estos 5 años, ¿se imaginan ustedes, digamos, el compromiso que uno tiene de escribir, y de una manera lo más creativa posible, de una manera, digamos, colectiva? No es fácil porque la tarea de nosotros, yo soy más educador que investigador, pero la tarea de nosotros es más, a medida que se va volviendo más complejo, se va volviendo más fácil de entender todo el problema. Entre más confuso, menos entender. Pero a medida que se van aportando todos los elementos que les decía en la presentación, en la apertura, como son los de legitimidad axiológica, simbólica, la parte que tiene que ver con toda la economía de los saberes, la relación entre los grupos de poder. Miren todo lo que ustedes han ido identificando solamente en estas 2 presentaciones. Y también la forma de los asentamientos, cómo se van apropiando, por ejemplo, de los terrenos y cómo mueven un humedal de un lugar a otro. Entonces nosotros nos toca que tomar toda esa autorreflexión, esa crítica que ustedes ven, estos 2 hombres que han pasado son unos durísimos en la crítica. Entonces, ¿qué nos toca que hacer a nosotros? Poner una voluntad humana para el aprendizaje. Ese es el problema de los educadores. Tenemos que estar allí en disposición vital, no en sujeto consciente, porque no nos quedamos atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los educadores? Pues ponernos en esa condición de esa voluntad para que el aprendizaje que se está llevando a cabo, por ejemplo, ahora con esta comunidad en 5 años, generar coaprendizaje. Y eso es difícil, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y este es producto. El primer ejercicio que hicimos con toda la comunidad está aquí. Usted ve las expresiones de la comunidad. Usted ve aquí la expresión de todas las instituciones, de la universidad. Usted ve aquí el escrito de los abogados. Usted ve aquí el escrito de todos los que tienen que ver con el humedal. Incluso aquí, al frente nuestro, aquí de la universidad, está Unicentro, centro comercial importante. Está la Fundación Valle de Lili. Están, digan ustedes, Plaza, Jardín Plaza. O sea, todos estos empresarios tienen que ver con esto, tienen que ver con nuestra ecología. Y a nosotros nos queda muy difícil porque tenemos que hacer ese aprendizaje colaborativo y trabajar fuertemente la solidaridad, la esperanza, por ejemplo. Es una vaina, digamos, de autoconsideración. A nosotros los educadores nos toca que retomar todos esos elementos para ir mucho más allá del sujeto consciente y ponernos en una postura, pues, de presente. O sea, no tirar una educación tradicional. No sirve la educación tradicional para poder hacer estas escrituras. Imposible. Entonces, nació este primer escrito, ya hay un segundo borrador, ya incluso los mismos compañeros han decidido tomar línea personal para escribir también, y eso es supremamente importante, y eso es lo que tenemos que hacer, escribir. Entonces, esto es uno de los productos que, gracias a él, pues se logró que se escribiera un primer artículo.
Les quiero presentar a Jair, un hombre luchador también, representante de la comunidad, y que ha venido pues hoy a contarnos. Sí, sí, muy bien. Es un gran líder, por ejemplo, del derecho urbano, muy bien. Y decirte que tendremos la discusión, porque esto es más ecuatorial que tropical. Ahí te dejo la discusión y cuando los de fútbol quieran, con mucho gusto les demuestro. Bueno, sigue, para que ustedes entiendan que nosotros nos autocriticamos, nos criticamos, pero muy sano. Es decir, nos ponemos a estudiar. Dijimos que la vida del conocimiento en despliegue humano implica eso, que nos podamos incluir, atender las diferencias y muchas otras cositas que les tenemos ahí pendientes. Bueno, seguimos con Jair. Muchas gracias por venir. Puedes hacer una autopresentación. Muchas gracias. Mi nombre es Jair Zapata. Yo soy Jair Zapata Mosquera, correcto. Nací en la clínica Valle del Lili. Nací en la principal depredadora del medio ambiente acá en el sur de Cali. Quiero decirles a ustedes, gracias, profesor Antonio, con un esfuerzo de todo el personal, de toda la comunidad, nosotros sacamos este libro, llevamos 5 años defendiéndonos y este libro pues hace parte, lo estamos, una donación de 20.000 pesos a la persona que nos quiera colaborar, aquí está inicialmente nuestras luchas. Yo les decía a muchos de que hay muchos textos, pero el cómo, yo voy a tratar ahora de unas herramientas jurídicas que vamos a ver cómo ha sido la defensa de nuestro territorio, por la defensa de nuestro territorio. Ya llevamos 5 años de luchas defendiéndonos contra los depredadores naturales del medio ambiente. Y de antemano, pues los que quieran adquirir el libro, aquí están, por favor. Entonces, discúlpeme, vamos a entrar en materia. Ha sido una lucha continua de más de 5 años, donde hemos tenido a Metro Cali, hemos tenido a la CBC, las grandes luchas, nos metieron al SMAT, 3 de la mañana. Bueno, posteriormente nosotros tenemos todos los videos que nos tocó enfrentar con el SMAT, con la policía, el ejército, para defender ese territorio. Quiero decirles 2 cosas, vamos a empezar. Siguiente, por favor. Esto es parte del daño ambiental que Metro Cali en un solo día, cuando vio que el Consejo de Estado autorizó. Bueno, vamos a entrar en materia. Miren, es lo siguiente. El primer POT que tuvo la ciudad de Cali fue el 069 del año 2000, primer POT de Cali. Ahora tenemos un segundo POT, que es el POT del 2014, que es el acuerdo 350. El del 2014, correcto. ¿Qué pasa? Aquí empezamos. Se creó una zona de expansión en sur de Cali, que iba del río Lili al río Jamundí. Para que me entiendan un poco. La situación aquí, estamos en torno a los determinantes ambientales porque son normas de superior jerarquía y se respetan. Si todo el mundo supiera la importancia que tiene el medio ambiente y esos determinantes ambientales, pues yo creo que todos seríamos ambientalistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que vamos... Entonces, se creó una zona de expansión que iba al río Lili al río Jamundí. Ah, correcto. Bueno, ahí hay unos determinantes ambientales porque ustedes van a ver que hay ríos, hay acequias, hay humedales, etcétera, etcétera. Pero se dijo que en esa zona de expansión iban a desarrollarse unidades habitacionales por medio de planes parciales, que es lo que vamos a ver ahora. Esos planes parciales, desde luego, cualquier intervención que debería hacerse en la zona de expansión, tenían que ser concertada con la CBC o con algún organismo ambiental. Cualquier actividad que se hiciera sobre esa zona, diferentes a los planes parciales que se hacen en el sector urbano, que no se necesitan concertar porque no hay determinantes ambientales. El artículo 10 del decreto 2181 nos dice a nosotros en qué situaciones se dan la concertación ambiental. La primera concertación ambiental es que exista, ojo,
que esté en zona de expansión urbana. Entonces, como vemos que desde el río Lila y la Rioja, todo se tiene que hacer, pero eso lo están violando. Están depredando totalmente esta situación. ¿Sí? Otro, por favor, la siguiente. La siguiente. Entonces, ya tenemos ubicado y sabemos que en una zona de expansión urbana necesariamente tiene que estar la concertación ambiental, tiene que haber las autoridades ambientales. Entonces, veamos, nosotros hemos una dura batalla, porque tenemos muchos textos, pero ¿cómo defendemos nuestra comunidad? Allí es el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo hemos desarrollado unas acciones constitucionales en defensa de nuestro territorio, en defensa de ese humedal del Cortijo, en defensa de eso porque no fue la comunidad que salió. No, nosotros la estamos defendiendo. Entonces veamos, algo muy natural. En primer lugar, derecho de petición es muy simple. Estas acciones constitucionales que tenemos aquí, no se necesitan ser abogados, ninguno, para impetrar. Entonces tenemos un derecho de petición. Tenemos en estos momentos, faltó la estadística aquí, más de 300, 400 derechos de petición tenemos nosotros, y las entidades públicas nos han ocultado la documentación. Empezando por la Alcaldía de Cali, empezando por la CBC, discúlpeme, empezando por Metro Cali, nos han ocultado, ¿sí? Sin embargo, nosotros hemos logrado realmente un avance importante, tener buena documentación. Es decir, no hay transparencia en la documentación. El acceso a la información es poca. Por eso yo considero, y el doctor me dice que él no es petrista, pero yo sé que sí. ¿Sí? Ese acuerdo de Escazú es, ¿correcto? Ese acuerdo de Escazú va a crear una jurisdicción ambiental. O sea, juzgados, jueces especializados en ambiental. Le va a dar prioridad a ese derecho de petición, que ustedes como ambientalistas puedan resolver situaciones inmediatas. Nosotros, miren, de ese derecho de petición, que no nos contesten, se generan derechos de tutela. Y de ahí puede ir un derecho de insistencia, y de ahí puede ir a la Corte Constitucional. Ese es solo derecho de petición, que no se los contesten a ustedes. Luego tenemos nosotros las acciones de tutela. Si no nos contestaron ese derecho de petición, ¿qué hacemos nosotros? Tutelamos. ¿Para qué? Para que el juez nos reconozca ese derecho, esa petición que estamos solicitando. Una petición, por ejemplo, estamos solicitando en estos momentos, por favor, ¿cuáles son las áreas de los determinantes ambientales? Ninguno lo sabe, que ya vamos a ver para allá. Tenemos otras acciones populares, tutelas, hemos colocado más de 10, 20 tutelas. Intervención de terceros. ¿Qué significa? La ley 99 de 1993, el artículo 69 dice, todos nosotros podemos intervenir. Si vemos que hay una licencia ambiental, permiso o obra, o en la curaduría, entonces nosotros hacemos un escrito que nos reconozcan como terceros interesados. Nos metemos allí, no nos la pueden negar. ¿Por qué? Porque tenemos constitucionalmente, y si es ambiental, la ley, el artículo 69 nos está diciendo que nosotros podemos intervenir en esas acciones públicas. Entonces, no necesitamos tener interés especial. No, con el solo hecho de ser ciudadanos. Cuando la primera acción, cuando el primer medida cautelar, me llamaron, me dijeron, ¿y usted qué interés tiene? Dije, no, simplemente ser colombiano. Nosotros estamos demandando las acciones de Santurbán, las acciones de allá, porque es del medio ambiente, no tiene límite. Esto es como los cascos azules, esto no tiene territorio, el medio ambiente. Podemos demandar donde sea. Luego, esta intervención de terceros, pues el señor Germán Andrade, el suscrito y muchos, el doctor Palao, hemos intervenido en diferentes permisos ambientales que ha otorgado la CBC, y de ahí es que hemos podido nosotros como extraer ciertas informaciones que ya vamos a decirles. Tenemos unas acciones populares que ya el doctor no me va a detener ahí, porque ya dijo él que pues, él fue el autor de la acción popular, que en estos momentos yo quiero acotarle una cosita aquí con todo respeto al doctor Palao. Yo considero que la acción popular
no la hemos perdido, está en segunda instancia. ¿Sí? No, porque es que aquí, doctor Palado, el numeral segundo de Acción Popular hace un exhorto y le dice a Metro Cali y a Humaniza que no existe, porque uno de los errores que ya se los voy a demostrar a ustedes es que la CBC otorgó permisos a empresas que estaban liquidadas y en estado de liquidación. Y aquí nos tienen que ya el magistrado comete el otro error. ¿Cuál es el error? Esa empresa Humaniza se encontraba totalmente liquidada y es como si una persona extinta, muerta, y a esa persona le dan, ojo, le dan licencias ambientales, le dan permisos ambientales. Diosito lindo. Eso, ¿quién lo hace? La CBC. Bueno, entonces tenemos que allá nos dicen a nosotros, sí señores, exhórtense para con orientación de la comunidad y en asesoría de la comunidad, ojo, la comunidad asesorando a la CBC. Bueno, ya, puedan dirimir. Entonces, si confirma la sentencia, hasta que no se siente con la comunidad, eso va a estar allí, sí, porque ustedes ya saben cuál es la decisión de la comunidad. ¿Ya? Bueno. Entonces, aquí pues tiene una cantidad, y dicen, ustedes se sientan con la comunidad y van a tener en cuenta las recomendaciones del estudio que hizo la CBC, una serie de recomendaciones que ya para la Metro Cali es difícil de cumplirlas, ¿sí? Para todos, si quieren ver la sentencia, se les puede compartir. Otra, no, por favor, me la muestro, digo que no he terminado. La otra. ¿Sí? Ya, sí, va, la otra. ¿La anterior? Ya, la anterior. Vale. Entonces veamos. Acciones de cumplimiento. ¿Qué significa una acción de cumplimiento? Que nosotros le decimos a una autoridad que cumpla la ley. Simplemente, señor alcalde, cumpla la ley, señor, cumpla la ley. Si no la cumple, una acción de cumplimiento. Se han metido varias. Ahora, lo más importante para mí es explicarles que en estos momentos, como bien lo decían, no estamos en contra de la obra. Estamos en que se escribieron unos permisos que ya los vamos a hacer. Entonces tenemos una acción de nulidad simple en contra de los decretos del plan parcial. ¿Y por qué le voy a decir? ¿Por qué los demandamos? Y ustedes en su comunidad podrán también decir, hombre, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para defender su territorio? Estas son las acciones. Entonces tenemos unas acciones de nulidad simple. Hay una confusión. Hay unas acciones de nulidad simple y acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. Acciones de nulidad simple, nosotros queremos el restablecimiento jurídico. Y las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, perseguimos plata. Nosotros aquí defendemos la legalidad del acto. Entonces, como esos permisos fueron prácticamente otorgados al margen de la ley, sin el cumplimiento de los requisitos de ley, por eso es que lo estamos demandando, porque no los cumplen y ya les voy a decir por qué. Tenemos en contra una acción de nulidad de acuerdo de uso del suelo, que ya les voy a explicar. Señores, en toda parte hay un POT, EOT, como le quieran llamar, los concejales aprueban los usos del suelo en el POT. Pero aquí ya les voy a explicar que los señores concejales de Cali se inventaron una figura. Tenemos el primer POT del año 2000, ¿no es cierto? Primer POT de Cali. Luego, ya les voy a explicar ahora en qué consiste, cuál fue la situación que hubo. Luego hay una acción de nulidad simple, permisos ambientales. Ese permiso ambiental está cursando uno aquí en el Cali y otro en la sesión primera del Consejo de Estado. Entonces ustedes con estas acciones, ¿sí? Es que nosotros hemos venido defendiendo, como decía el doctor Palado, nos ha tocado pues duro, pero ahí vamos. La siguiente. Entonces repito, bueno, miren, por favor, esto no es mío, esto es de mismo Metro Cali, pero me voy a traer a colación. Entonces, ¿qué pasa? El predio terminal del sur, del marco normativo, está el acuerdo 069 POT,
está los dos decretos y está el acta 279, que fue el que reglamentó el uso del suelo. ¿Cuál es el pecado original? ¿Por qué demandamos el uso del suelo? Porque los concejales no tenían competencia para reglamentar el uso del suelo. ¿Por qué no tenían competencia? Porque ya estaba reglamentado en el TOT. Y segundo, ¿en qué omitieron esta gente? Omitió algo importante, la concertación ambiental con la CBC o con los organismos. En este acuerdo 279, ojo, que el error que comete la CBC, ¿cuál es? Para expedir un permiso, tienen que tener de acuerdo el POT, los permisos necesariamente, y la POT y la CBC, ¿qué hizo? Otorgó los permisos con base en el 279, y ya le voy a decir la suerte que corrió esto. Esto era el negocio que montaron los concejales, y ya lo voy a hacer. Porque ustedes saben que en toda la década del 2000, el sur de Cali no tuvo desarrollo. ¿Por qué? Por el negocio que tenían los concejales. Que si iban a hacer una urbanización allá, primero tenía que pasar ese filtro, ese peaje del concejo. Por eso Cali no creció. Y a partir que ya les voy a decir, prácticamente se nulitó ese acuerdo que le da la viabilidad. Entonces el sur de Cali crece. Ya hay Bochalema, ya hay todo eso, y que ya les voy a decir por qué. Entonces veamos lo siguiente. Nosotros venimos defendiendo. Algunos dicen, no, es que esos tipos son negociantes, esos quieren. No, discúlpeme. Nosotros vamos mucho más allá. Miren, el artículo 46 del acuerdo 069 del 2000. ¿Por qué me voy con ese POT? Porque con ese fue que crearon estos permisos. ¿Qué dice? Ojo, definió que los humedales son considerados suelos de protección, incluyendo como tales los complejos antiguos, cauces, ríos, y aquí nos incluyó el río Lili como suelos de protección. Ese artículo 46, y por eso es que nosotros luchamos que nos protejan ese tema. Bueno, entonces veamos. Es lo siguiente, ¿ya? Esto tiene muchas aristas, pero no me voy a detener aquí. El acuerdo 069, primer POT de Cali, tiene muchas aristas que nos conserva el medio ambiente. Bueno, expidieron el primer POT de Cali. En este primer POT de Cali reglamentaron todo el uso del suelo. Luego los concejales no podían venir a reglamentar los usos del suelo en cada POT, en cada plan parcial. Porque la reglamentación de los planes parciales no es del Consejo de Cali, es del alcalde. Entonces, veamos aquí. En el año 2004, ojo, vengan cuidado. Este Consejo de Cali, en su artículo 11, metió un mico. ¿Cuál fue el mico? Dijeron, en cada plan parcial que se vaya a hacer en la ciudad de Cali, cada plan parcial que se vaya a hacer en la ciudad de Cali, señores, tiene que pasar por medio del Consejo. Entonces, por eso fue que esa talanquera no permitió que Cali desarrollara, porque era difícil que se probara un plan aquí en Cali. Esto estaba vigente hasta hace poco. Bueno, entonces, con base en este acuerdo 137, reglamentaron el uso del suelo. Con base en este acuerdo reglamentaron el uso del suelo. Y con base en esta reglamentación de uso del suelo, para ese plan parcial, porque cada plan parcial tenía un uso del suelo, una reglamentación. Algo, miren, les cuento lo siguiente, es la única ciudad de Cali, la única de los estudios que se han hecho, lo que es Barranquilla, Medellín, lo que es Pereira, que nos gana a nosotros, Bogotá, Cartagena, que los concejales reglamentaban el uso del suelo en los planes parciales. ¿Sí? Es la única ciudad de Cali. Miren el negocio tan berraco que se tenía aquí. Uy, discúlpenme. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con base los permisos, la curaduría, no tenía que dar con base el uso de suelo con el 279, tenía que mirar la reglamentación del POT, y eso pues lógicamente lo pasaron por la faja. ¿Por qué? Porque allí donde está ese plan parcial, lo que faltó fue el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y que trasladaran la escuela Marco Fidel Suárez en ese pedacito, por favor. ¿Sí? Entonces, veamos, con base en este 279, reglamentaron, sacaron dos decretos del plan parcial. El 696, que fue el decreto de adopción, y el decreto de modificación, que fue el otro decreto 965, que ya se lo voy a explicar, con base en este decreto. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Continuemos. ¿Sí?
esos fueron los dos decretos que voy a hablar rápidamente de ellos. Siguiente. Estos dos decretos son buenos. Entonces, ¿qué pasa? Uso del suelo. Mire, por favor, este uso del suelo lo adoptó el Consejo de Cali. ¿Para qué? Para uso del suelo para un plan parcial. Esto no está así. Hay una zona que la ley dice que es un polígono, que nos dejan desarrollar. Pero no podían, bajo ningún punto de vista, al Consejo de Cali, por eso se demanda. Por eso yo tengo demandado ese uso del suelo, el 0279. ¿Con qué argumentos? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mire, algo muy sencillo. Ya lo hablaron, pero allí se hizo para hacer ese POT, para hacer el plan, primero, el acuerdo de uso del suelo, ese acuerdo de uso del suelo, tenían que haber hecho una concertación ambiental. Resulta que en ese acuerdo de uso del suelo no hicieron concertación ambiental. ¿Dónde lo vinieron a hacer esa concertación ambiental? Para expedir, ojo, un solo decreto, que ya les voy a decir, el 696, hicieron una concertación ambiental. Pero ¿dónde está el veneno de esa concertación ambiental, mis señores? Sí, miren, aquí tuvieron estas reuniones, señor Juan Carlos, hizo una cartografía. En esa cartografía, ellos aquí, en estas dos resoluciones, sí, correcto, identificaron 4 determinantes ambientales, que había un humedal, que había un río, etcétera, etcétera. Pero ¿saben dónde está el error? Que en la CBC nadie sabe dónde queda. ¿Cuál es el área? ¿Y dónde queda? Ni la alcaldía sabe. Y están peleando, están defendiendo en lugar, hombre, cometimos un error, rectifiquemos ese error. Pero hasta el momento, bueno, se le pregunta, ¿dónde queda el humedal? No, están haciendo un humedal ficticio. ¿Dónde queda pues la sequía? No, señores, nosotros tenemos que tener gallardía. Y esto lo hicieron únicamente porque ahora lo están tratando de decir, no, esa concertación ambiental también fue para la modificación del plan parcial. Entonces, ¿por qué se demanda el primer decreto del plan parcial? Una de las razones es, hombre, identificar las determinantes ambientales, pero en la CBC, la máxima autoridad en Colombia sabe dónde quedan y cuál es el área de esas determinantes ambientales. Entonces, ahora, la Universidad del Valle, ¿cuál fue el error, profesor Antonio, que cometió la Universidad del Valle? Que hicieron un estudio muy bonito, pero tampoco en ese estudio dijeron dónde queda el humedal. No, la Universidad del Valle hasta el momento no sabe. Y, ojo, es como diga el Inter. ¿sí? No saben dónde están. Entonces, eso es lo que nosotros luchamos. Denos las áreas y la ubicación. Y ya les voy a decir por qué. Siguiente. ¿Cómo? No, el humedal está ahí. No, el humedal está ahí. Lo que pasa es que el humedal, como es un humedal lentico, entonces tú tienes que establecer el área de máxima manera. Usted tiene correcto. Ese es el problema. ¿El problema cuál es? Correcto, miren. Estos son 4 determinantes ambientales que están marcados aquí. ¿Qué era lo que nosotros buscábamos? Señor, ¿cuál es la franja de protección del río? Y la máxima inundación. Eso no lo tiene la CBC. Para hacer no lo tiene. Señores, existe una sequía. Ya la rellenaron. ¿Sí? O sea, eso está moribundo. Ya eso está acá. Existe los humedales. Le cortaron las canales de escorrentía, las fuentes de alimentación. Todo. Y hicimos el bosque seco tropical, que ya lo vamos a ver, que eso es materia pues del doctor Palau. Siguiente. Entonces, no saben. Miren esto que esto no lo inventamos nosotros, señores. Esto hicieron un estudio ectiológico, esto está en la caracterización ecosistémica. Si ustedes lo buscan, está en la caracterización ecosistémica. En este estudio que hicieron, ¿qué fue? Encontraron peces en 3 lugares. 1, 2, 3. Este estudio ictiológico que hicieron, y se encontraron peces eran porque había ¿qué? Agua, correcto. Y nadie lo importante, había agua. Miren los peces, esto lo hicieron. Miren, nosotros fuimos a la terminal allá donde está Metro Cali y tenían una maqueta muy bonita, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros estamos tomando fotos a esa maqueta, la quitaron. Ahí nos mandaron, la arrebataron allá con el señor. Y en este estudio se encontró aquí. Miren, aquí donde están estos peces, aquí la tenían ya dibujada, ya lo tenían pues urbanizado. Ojo, miren,
Cuando se dieron cuenta que nosotros estamos tomándole fotos a esta situación, entonces desaparecieron la tal maqueta de la terminal. ¿Sí? Con esto les demostramos nosotros, pero como no hay crimen perfecto, demostramos que allá no había peces, había seres vivos y que ellos realmente estaban acabando con ese ecosistema que está ahí. Esos fueron estudios hechos por lo mismo Metrocali, discúlpeme. Hicieron ese estudio de caracterización ecosistémica. Siguiente. Siguiente. Paciencia, doctor, que eso se demora un poquito. Que paguen un subplus, hombre. Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros nos quedamos en la mitad del camino porque nosotros decíamos que esa concertación ambiental únicamente se hizo para el decreto de adopción del plan parcial. La modificación, discúlpeme doctora, no tuvo antecedentes administrativos. La adopción sí lo tuvo defectuosamente, pero la concertación, la modificación no tuvo, y ahí es donde está el mal. ¿Sí? Ahí es donde está el mal. Bueno, entonces con la siguiente. Miren, por ejemplo, el tema, Germán fue allá, vimos, se tomó foto. Bueno, le voy a decir lo siguiente. Este es el decreto de modificación, este es el decreto del plan parcial, primer decreto del plan parcial. ¿Sí? Que por favor, cualquiera de nosotros lo hace mejor. Este es el primer decreto. Para ir rápidamente, ¿qué vamos a hacer? En este primer decreto, ustedes van a ver, anotar una cosa, que no existe área de humedal. Aquí está en el cuadro de áreas. Y vamos a ver otra cosa, existe un área de protección de cuerpos hídricos. Y lo colocaron en 17.000 metros. Cuando la sola franja de protección del río tiene 900 metros y 30 de ancho, son 27.000 metros. Ahí ya estaban quedando con unos terrenos. Ojo. Y aquí, como vamos a ver el otro decreto, vamos a ver, que yo les voy a mostrar. Aquí colocaron una cartografía de esa área de planificación para este decreto. Y colocaron, pero en esa cartografía que hicieron, en ninguna cartografía se encuentran dibujados los determinantes ambientales, donde participó la CBC. Esta es la cartografía, no aparece en la adopción del plan parcial. Razón por la cual, ¿de dónde salieron esas áreas? ¿Quién se la inventó? Bueno, eso es materia. Ellos hicieron un plano. Este es uno de los planos que se le denomina, ¿cómo es que le denomina? Este plano era el de urbanístico. Ese era el principal y ahí tenían que ir delimitados las determinantes ambientales, pero esas determinantes ambientales no aparecieron por ninguna parte. Siguiente, por favor. Bueno, vuelvo y repito. El problema jurídico, uno de los problemas jurídicos, porque no tendríamos espacio, discúlpenme, para explicarles paso a paso por qué nosotros defendemos ese tema. Es un tema de legalidad. ¿Sí? Fuera el tema ambiental ¿sí? Ya me están diciendo que me quedan 5 minutos, Diosito. A mí sí me pusieron límites. ¿Sí? Entonces, ya voy. No, por eso. Fueron 30 para usted y a mí 5. Bueno, voy a decirle lo siguiente. Tenemos dos cosas. Uno de los problemas jurídicos es, por favor, no determinaron las áreas ni la ubicación de los determinantes ambientales. Tenemos aquí los determinantes ambientales, no se saben dónde están. Y tenemos los otros que son, porque son suelos no sujetos a reparto. Tenemos los servicios públicos que tampoco saben dónde queda, o no tenemos las áreas, y eso es importante porque son áreas no sujetas a reparto, y de acuerdo al artículo 283 se tiene que descontar del área bruta para establecer si realmente ahí les cabe el terminal, y por eso nos ocultan las áreas, porque ese lo descontamos del área bruta. Un plan parcial se hace con 20 hectáreas netas urbanizables. Ese plan parcial tiene 29 hectáreas, pero al descontar las sesiones gratuitas obligatorias, las áreas de los determinantes ambientales, los servicios públicos, le va a dar como 160.000 metros, ahí no les cabe terminar jurídicamente. Siguiente. Ya. Siguiente. Bueno, aquí vienen los antecedentes administrativos.
¿sabe? Eso no tiene antecedentes administrativos. Eso yo no sé si se reunieron en el café Juan Valdés, allá, hicieron un acta. Ojo, se reunieron en Juan Valdés, hicieron un acta. La ley no dice eso. Para hacer una modificación de un plan parcial tienen que volver a formular, tienen que volver a radicar, tienen que concertar, tienen que hacer algo. ¿Qué esperaba en las contestaciones que me da la CBC, con todo respeto a los funcionarios aquí? Que cuando ellos me contestaran, me dijeran, ah, no, usted está mintiendo, señor. Aquí está la citación a vecinos colindantes. Aquí está la prensa. Aquí está, pero eso no existe. Entonces, por eso, bueno, el mejor cocinero le va un pelo en la sopa. Eso se tiene que quedar en primera o en segunda instancia. ¿Por qué? Porque se violó ese principio de participación ciudadana. Se violó ese principio que nos establece a nosotros que entonces, aquí, vamos a ver. Ah, y otra cosa, miren. Aquí firma un señor porque eso tampoco saben. Y les pongo ahí de tarea a los funcionarios de la CBC quién es el promotor del plan parcial. Aquí firma un señor como promotor del plan parcial la modificación que fue Camilo Medina. Pero ese señor Camilo Medina no aparece relacionado en los asistentes, no aparece relacionado firmando el acta, firmando pues como asistente, pero sí misteriosamente posteriormente lo llamaron, ve, firma aquí que ya está el acta. Por favor, ¿eso qué significa? Que el señor no estuvo en esa reunión. Porque por lo menos hubiera firmado el acta de participación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que seguir un procedimiento. Primero, tienen que hacer una solicitud de modificación del plan parcial. No existe. Una formulación, un concepto técnico. El artículo 24 del 696 dice que para modificar un plan parcial se necesita un concepto técnico. No tiene absolutamente nada de eso. No tiene la concertación ambiental. No tiene, es información pública. Y así sucesivamente. ¿Para qué les digo más intimidades? Sigamos, que ya me está levantando la mano. Sigamos. El otro. Bueno. Mire, señores, yo aquí hago una comparación cartográfica. Esta es la concertación ambiental y esto es el decreto 695. Aquí, sin participación de la CBC, le incorporaron unos planos y ya en la incorporados planos metieron disque el humedal dibujado por ahí, un humedal que la CBC no tuvo. Pero ¿saben qué es lo que a mí me llama la atención? Que a esta altura la CBC avale, ¿sí? Esos planos. Si no participó en una concertación, en un decreto, ¿por qué va a avalar un plano que no tuvieron conocimiento, que no conocían eso? Por favor, eso es fraude procesal. Eso es grave, pues, lo que está sucediendo allí. Continuemos. Mire, si nosotros comparamos, este es el decreto 965. La CBC no participó en ese decreto de modificación del plan parcial. Aquí ya aparece el humedal con un área, con 3.100 y pico. En el otro cuadro no aparecía. Entonces, si aparece el humedal en el área, ¿por qué la CBC no intervino? Y así sucesivamente las áreas. Y aumentaron las áreas de cuerpos hídricos de 17.000, las pasaron a 26.000. ¿Y cómo? ¿Sí? Cuando el diagnóstico nos decía que tenía 27.000. ¿Sí? Siguiente. Vamos a terminar. Siguiente. Mire, señores, ya esto ya el señor Andrade lo había pasado, pero bueno, un momentico ahí. Ya. ¿Qué va a pasar aquí, señores? Con esto demostramos un informe de aguas escorrentidas. Esto no lo hicimos nosotros, desde luego. Donde demostramos que ya el humedal en un estado de colmatación, como lo podemos ver allá, porque era un humedal bonito. ¿Sí? Ya están midiendo el trazado para pasar la vía, para rellenar eso de tierra. Ya. Y este fue el contrato que lo hicieron con Interdiseños de aguas escorrentidas en el sector y muchos taponaron pues totalmente las vías. Siguiente. Entonces, ese es informe de esto. Bueno, ahora viene lo importante. ¿Cuál es el problema jurídico con la CBC en ese lugar? Mire, señores, ya el señor Andrade lo decía. Aquí tenemos lo que compraron 3 franjas. Compraron 3 franjas para construir la terminal intermunicipal. 3 franjas de terreno. Pero quiero decirle lo siguiente, que esas 3 franjas de terreno compraron el humedal del Cortijo. Y
compraron la franja de protección que es de 30 metros, que es un bien público. Y nosotros estamos en la defensa de los bienes públicos, doctor. Y ya se los voy a decir, ellos lo compraron. ¿Sí? Esos bienes públicos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos compraron 3 franjas. Una, donde va a quedar el terminal. 2, la vía. Y 3, porque ahí no queda, pero sin embargo, aquí donde está el terminal, la franja 3, ellos la compraron. Y ellos colocaron este humedal en la franja de protección del río prácticamente. Este humedal que ellos dibujaron aquí es ficticio, porque ahí no lo va. Ahí era para que les cupiese la obra de la calle, entonces corrieron el humedal, pero sin embargo Metrocali lo compró. Después que le vendieron el lote en 15.000 millones, le venden la franja de protección del río. Y ese es el problema número 1. Entonces, señores, nosotros protegemos esas determinantes ambientales. Esto Metrocali compró. Señores, aún Metrocali no tiene títulos de ese predio. Y le está metiendo plata y no son dueños. Yo creo que usted le va a meter 15.000 millones de pesos o más 100 millones de pesos para acá comprar una casa. ¿Ustedes esperarían que no tuvieran el título de la casa? Mejor dicho, se cuelgan de la pared. Yo te pago los 100.000 pesos y venga, hago mi escritura, pero la única entidad aquí en Colombia que lleva 5 años sin tener título es Metrocali. Y fuera de eso, le va a tocar pagar 10.000 millones más. Ojo, por ese pedazo. Continuemos la otra, por favor. Siguiente. Bueno, entonces. No, hay que bajar. Eso, bueno. Mire, hay algo muy especial en estas 3 franjas. Esto es un estudio que ellos hicieron de restauración ecológica. Como no hay crimen perfecto, un biólogo honesto dijo ese humedal tiene 9.5, ¿sí? O sea, 9.500 metros cuadrados. El director de la CBC, ¿qué dijo? Aquí, bajo la garantía de juramento, señores, ese humedal tiene 3.100 y pico metros. ¿3.100 qué? 45 metros. Aquí lo dijo, bajo la garantía de juramento, en una acción lo dijeron allá. ¿Cuál era el humedal? El humedal era este, que ellos lo tienen dibujado en el plano F1.15. Y este aquí, donde están estos mojones, ahí no existe humedal, está en la parte más alta del predio, está en un jarillón, como lo podemos demostrar. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos? Hacer una disposición judicial, para que de acuerdo a las coordenadas que tienen, ubiquemos que ese humedal no es humedal lo que tiene la CBC. Tampoco forman coordenadas, no hay coordenadas. Entonces, tenemos lo que dijo un biólogo antes de formarse este rancho. Y tenemos lo que dice José Luis, es el director territorial, bajo la ley de juramento, eso que tenía 100 y pico, y nos presenta un humedal en un sitio donde no hay humedal, en la parte más alta del predio. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Entonces, siguiente, por favor. Ya la última. Entonces, los errores son de procedimiento en la expedición de esos 2 decretos, son 3. Tenemos el uso del suelo, que no hubo concertación ambiental, que falta de competencia. Tenemos los permisos, los decretos que fueron mal expedidos. Eso es lo adicional a los determinantes ambientales, el ingrediente, que fueron mal expedidos. Y si fueron mal, si a usted le otorgan una pensión mala, que no tenga la edad, le otorgan la pensión, pues la van a anulitar. No tiene derecho a la pensión porque hizo trampa. Pues aquí también han hecho trampa en eso. Finalmente, esto es el estudio que ya les hablaba el doctor, el estudio técnico que hizo la Universidad del Valle, en el cual la sentencia dijo, ordenó Metrocali y Humaniza S.A. Pero mire, ordenaron, nosotros decimos, todos los permisos que otorgó la CBC, se los otorgó a esa empresa que no existe. Aquí está el certificado de tradición desde el 2013. Y saben que todas esas empresas que hay allá pertenecen al mismo señor. Y son empresas de papel, que no las han investigado. Y saben otra cosita muy importante, Metrocali. ¿Saben dónde le otorgaron los permisos?
en predios que no corresponden a Metrocali, donde se va a hacer el proyecto. Lo entregaron en la parte, en unas sesiones gratuitas obligatorias, pero que le correspondían a Valle del Lili. ¿Sí? O sea que, por donde usted quiera mirar, hay irregularidades bastante grandes. Y esas irregularidades que nosotros estamos capitalizando en estos momentos. ¿Sí? Que ellos otorgaron esos permisos en esas condiciones a Metrocali. Ah, sí, se le entregó unos permisos. ¿Dónde se lo entregaron? Hay unos papeles, unos documentos, unas escrituras públicas que hay allí, ¿sí? Porque eso fue una investigación muy exhaustiva y listo. Finalmente, lo podemos decir que para la adopción del plan parcial, estos son los documentos que nos entregó con un CD la planeación municipal. Pero como ellos, eso parece una bola de ping-pong, mire, ¿quién le toca firmar el plan parcial? Al municipio. Y ellos nos dicen, no, pidan los documentos a Metrocali. Metrocali no, pidan los documentos al municipio. Le decimos, por favor, ¿quién es el promotor del plan parcial? ¿Quién es el promotor del plan parcial? Y entonces Metrocali dice, dígale al municipio. El municipio dice, dígale a Metrocali. Le decimos a la CBC, dígale al municipio. ¿Y por qué la importancia del promotor del plan parcial? Porque es la persona que va a responder por las sesiones gratuitas obligatorias, por la sesión de zonas verdes, por las viviendas BITS. Y si no tenemos ese promotor del plan parcial, pues realmente, miren, las sesiones gratuitas y obligatorias, los terrenos están en el limbo. No existe, no hay promotor, no hay nada. Entonces, yo quisiera darle más detalles, y el que quiera con gusto. Yo estoy pidiendo que hagamos una reunión con todas las personas que tengan que ver aquí, con Metrocali, con la CBC, con el municipio. Nosotros estamos bandas abiertas, ¿no, doctor Palado? ¿Sí? Para que tengamos una reunión con todos. La primera vez que yo me reuní allá en la CBC, les dije, señores, hay un problema grave, ustedes otorgaron permisos donde no eran y con documentos que ya estaban, ¿sí? Desde ahí empezó el problema, las primeras reuniones. Entonces aquí tenemos razones de derecho, ¿sí? Para proteger esas determinantes ambientales que tenemos allí. De todas maneras, me disculpan, profesor, muchas gracias y cualquier inquietud. Desde la virtualidad me solicitan si podría ser posible que un breve resumen para en ese espacio que se controla la conexión. Más o menos desde los peces, habían peces, encontraron. Ah, bueno, con gusto. No, con gusto, volvemos, entonces nos ubican los peces. Desde los peces. No, esto es muy bonito y muy apasionante. Mira, con nosotros con esto hemos hecho el amor aquí con esto. Realmente porque ha sido... ¿Cómo? Sí. Realmente, esto realmente Y hay mucho material, mucha información, muchas intimidades que ustedes se quedan con boquiabiertos, profesor. ¿Ya? Sí. Vean, nuevamente, entonces, un servicio social. ¿No? El libro, por favor. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Los que están en la virtualidad piden un buen resumen. Por favor, la anterior a este. Correcto. Nosotros decimos que existían 4 determinantes ambientales. Esos determinantes ambientales, señores, virtualidad, no estaban delimitados, no se existen áreas, no existen georreferenciación. Siguiente. Entonces, tenemos antes, vuelvo otra vez, discúlpeme que me dice que los nombres, los determinantes ambientales. Tenemos que existe el río Lili. El río Lili debe tener una franja de protección de 30 metros que de acuerdo a la ley colombiana debe tener mínimo, porque ya hay unos criterios, ¿sí?, para determinar esa franja de protección, que esos criterios los fijó últimamente el Ministerio de Medio Ambiente en el 2017, 2018. Pero bueno, nos aguantamos pues que por lo menos sean los 30 metros de protección. Dentro del predio existe una acequia, existía, porque ya la rellenaron.